santificado sea su nombre, Padre Santo. Damos gracias, Señor. Damos gracias. Aquí estamos reunidos, Señor, este grupo de sus hijos. Esta es su iglesia, Señor, para darle gracias por la semana que nos ha permitido terminar. Darle gracias, Señor, porque en los problemas, Señor, en las enfermedades, Señor, usted está con nosotros, Señor, y podemos sentirlo, Padre. Como podemos sentir el dolor, también podemos sentir el alivio. Queremos dar gracias, Señor, porque en todo momento, Señor, usted nos acompaña, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por estas primeras horas del sábado que nos permite estar reunidos como hermanos, como iglesia, estudiando su palabra, Señor. Que en esta noche sea su Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones, para atesorar aquello que usted tiene para cada uno de nosotros el día de hoy, en este momento, Señor. Damos gracias, Señor, también por su mano sanadora puesta sobre nuestro hermano Víctor San Vincent, sobre cada uno, Señor, de nosotros aquí presentes. Y Padre Santo, Señor, aquello que como seres humanos, Señor, no podemos, Señor, solucionar, que usted permita, Señor, que nosotros lo podamos sobrellevar, cogidos de su mano. Damos gracias, Señor, en el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, anoche hablábamos un poquito del joven rico. No vamos a extendernos mucho en esto, pero quisiera que lo tuvieran en mente para hacia el final de la presentación podemos hacer algunas preguntas. Hemos hablado del número 3 en diferentes ocasiones. El hermano Edison nos ha hecho, ha compartido gran bendición a través del estudio del Apocalipsis de las iglesias. 7 iglesias, 3 personas, una persona fría, una persona tibia, una persona caliente. Lo que vamos a estudiar esta noche está en la palabra de Dios. 3 tipos de hombre: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Hay 3 hombres allí en la imagen. Estos 3 hombres no les vemos el rostro. Vemos que posiblemente todos están vestidos de negro. ¿Cuál de ellos es el natural? ¿Cuál de ellos es el carnal? ¿O cuál es el espiritual? No lo sabemos. No se le ha puesto, ahí puse un orden ahí, pero no estoy diciendo cuál de ellos es el espiritual, el carnal o el natural. ¿Qué fuera de lo que ya mencioné tienen estos 3 hombres ahí en común? ¿Qué tienen en común? Sí. Están Adelante, hermana Sandra. Están mirando hacia la luz. Están mirando hacia la luz. Muy bien. ¿Alguien más? La carne y el espíritu. Muy bien. Bueno, son 3 hombres. Cuando la palabra o la Biblia habla de hombre, obviamente está incluyendo a la mujer. Para que cuando terminemos hoy el estudio no me vayan a decir las hermanas que esto solo era para los hombres. Esto es para todos los seres humanos. Algo interesante cuando nosotros estudiamos, y anoche estábamos estudiando esto acerca de Job, ese sol al cual ellos están mirando sale para todos, buenos y malos. El frío que podemos estar sintiendo ahora aquí es para todos, para buenos y para malos. Alguien mira, no, pero algunos tienen la ventaja de tener un abrigo, sí, eso es cierto, pero la realidad es que el fenómeno natural se está dando para todos y cada uno de nosotros. El sol sale para justos e injustos. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de cada uno de nosotros hacia esos fenómenos naturales. Muchos sale el sol, no podemos andar bajo el sol porque el sol da cáncer, porque mi piel está expuesta al sol. Vamos al médico y nos dicen, ¿usted no se expone al sol? Oh, no, porque el sol da cáncer, pero entonces usted está falto de vitamina D.
proporciona el sol. Entonces, es la actitud que cada uno de nosotros. Ahora me dicen, no, es que yo tengo cáncer de piel y no puedo salir. Son cosas diferentes, pero nosotros nos hemos hecho indefensos, nosotros mismos, desechando la naturaleza que Dios nos ha dado. Desechamos el agua, pocos tomamos agua. Cuando hablamos del agua de vida, hablamos de las bendiciones del agua, pero, no, es que yo tomo leche, es que yo tomo jugo. No, yo estoy hablando del agua, porque o el jugo tiene mucho azúcar o la leche sabemos que no la debemos tomar, más sin embargo la tomamos. El ser humano es una persona, el ser humano es el único mamífero del mundo que después de que la madre lo ha destetado, sigue tomando leche. Todo lo demás, la naturaleza nos da ejemplo de que una vez son destetados, no vuelven a consumir la leche. Pero es que a mí me enseñaron que los gatos toman leche. Entonces ahora, en la actualidad, el gatico que toma leche tiene problemas porque no fue creado para, una vez ser destetado, estar tomando leche. Entonces vamos a empezar el estudio mirando quién habló de estos tres tipos de hombre y qué es lo que nos va a través del espíritu de profecía y a través de la palabra de Dios nos indica quiénes son estos tres hombres. Aquí nos podemos obviamente en la introducción quedar si yo pregunto a cada uno cuál es el ser espiritual, el ser carnal o el ser natural, pero lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. La siguiente, por favor, Edison. Ok, un clic más, ok. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. ¿Entendemos lo que dice este versículo? Sí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios. ¿Quién le pidió y le clamó a Dios que abriera los ojos espirituales para que viera cómo estaba Dios presente? ¿Lo recuerda? Es lo que está en la batalla. Eliseo pidió que los ojos de su siervo fueran abiertos para que él viera cómo el Señor estaba alrededor protegiéndolos. La siguiente, por favor, Nelson. Dice el versículo 15 de 1 Corintios, capítulo 2, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí nos podríamos parar y podríamos decir, pero ¿cómo es esto? Vamos a irlo viendo en el estudio. La siguiente, Nilsson. Este es el capítulo 3 el capítulo 1 de 1 de Corintios. Ahí no cambié el capítulo 3 no cambié la cita. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta es la presentación que hace el apóstol Pablo. Y pues si dejáramos ahí quedaríamos con una cantidad de dudas, porque lo vuelvo a leer, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando yo leo este versículo, me pongo a pensar, ese caminar con Cristo de Pablo había llegado a tal punto que él podía tener esta clase de discernimiento. Posiblemente hoy la tenemos nosotros de la manera que
que hemos podido recibir todas estas enseñanzas, no solamente de la palabra de Dios, sino también del espíritu de profecía, porque alguien me diría, pero entonces Pablo era un ser espiritual que cómo era posible que se pudiera comunicar con los seres humanos, pero esto es el caminar con Cristo que hace la diferencia. Vamos entonces a la siguiente, Edison, por favor. Ok, en este pasaje Pablo divide al hombre en 3 categorías. Estas categorías definen la forma en que cada hombre será juzgado. En este pasaje, Pablo divide al hombre en 3 categorías. Estas categorías definen la forma en que cada hombre será juzgado. No importa la denominación religiosa a la cual pertenezca. Nuestro destino eterno depende de la categoría en la cual nos encontramos. Entonces, para ver en detalle, ya vamos a ver las de estas categorías, pero de pronto este párrafo puede causar confusión. ¿Cómo así, hermano, que no depende de a qué iglesia pertenezcamos? En el sábado pasado se mencionó en el repaso de la lección que posiblemente habrían ateos que podrían ser salvos. No es potestad nuestra juzgar o no juzgar eso, eso es potestad del Señor. Pero hay gente que durante años se ha mantenido con lo que han recibido y se han mantenido fieles a eso. Más fieles que cualquiera de los que pueden haber recibido la luz y la han dejado o la han desechado. Sabemos del pueblo judío. Hablamos de historias de rabinos que han tenido prohibido leer el Nuevo Testamento porque obviamente para ellos el Mesías no ha venido. Aquellos que se han atrevido a recibir esa invitación, esa puerta tocada por Jesús, y se han atrevido a leerlo, no han encontrado otra cosa, sino la genealogía de Jesús en Mateo, y nombra todos los personajes que ellos mismos conocen en la Torá. Entonces hay muchos de ellos que se han convertido porque se han dado la oportunidad de dejar entrar a Jesús en su corazón. Nuevamente repetimos el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. La siguiente, Edison, por favor. Ok, no sé cuántos han visto esta imagen, no con esta persona que está ahí, pero cuando han tratado de compartir, es la respuesta que recibimos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta batalla la tenemos cada uno de nosotros. No es que seamos más que los demás, pero hemos dado un paso en la vida espiritual. Hemos aceptado aquellas cosas que para las personas naturales no tienen sentido, porque no hay cómo mostrarlo científicamente, aunque sabemos que la ciencia a través de la palabra de Dios se estudia y se mira, pero cuando nos encontramos con este tipo de personas, siempre es, muéstrame usted cómo me muestra que Dios existe. Muéstrame usted cómo es que todo eso que dice la Biblia se cumplió. Pero siempre estamos mirando a alguien que nos dice, gracias, no estoy interesado. Y nos ha pasado con mi esposa cuando hemos salido a repartir el conflicto de los siglos. Yo tengo mi propia creencia y yo tengo mi propio libro. Entonces, en ese caso nosotros no podemos influir porque primero no es potestad nuestra. Sabemos que es potestad de Dios a través de su Espíritu Santo, de que aquel que está dispuesto a tocar la puerta, dejarle pasar, pues obviamente el Espíritu Santo puede hacer la obra. Continuamos, Edison, por favor. Adelante, Edison. Adelante, mi hermano. Gracias, hermano. No, solamente quería leer un pequeño comentario sobre este verso 14 de la hermana White, que dice, la verdad contra la sabiduría mundanal, que creo que nos viene bien con lo que nos está explicando el hermano. Dice, preciosas joyas de verdad, que son del más alto valor para los humildes y dóciles que creen en Cristo, son como necedad para aquel que es sabio en la estimación del mundo. Pero la verdad eterna,
siempre está presente en el verdadero creyente. El Espíritu es el instructor asignado para un alma tal, su guía, su continua fortaleza y rectitud. Y en esto bien pueden encajar también esas personas que nos está escribiendo antes el hermano. Tal vez no han tenido la oportunidad de conocer íntimamente a Cristo, pero aún así ellos son ley para sí mismos y actúan según su conciencia en una forma moralmente aceptable, ¿cierto? Solo hay un punto específico de la ley en el cual ellos no lo pueden guardar porque solamente a través del entendimiento se puede manifestar, digamos, este amor y temor a Dios. Me refiero que es el tema del sábado. Pero los otros 9 mandamientos, ya por la naturaleza en la que Dios nos formó, el hombre puede llegar a comprender la vileza, los actos que allí se describen como prohibidos y comprender la bondad de no hacer justamente esos actos. Eso, hermano. Gracias, mi hermano. Esto es maravilloso. Esto es un estudio que cuando lo hablamos, que yo lo dije, que nuestro aprobador dijo aprobado, yo lo traje, pero esto es algo que es infinito. ¿A qué me refiero? O sea, el recurso que Dios le ha dado a su iglesia es tanto que la cita que acaba de leer mi hermano Edinson, tenemos tanto material y el punto aquí es nuevamente es que Dios no quiere que nadie se pierda. Sí, hermano Valente. Dice muy bonito, buenos comentarios están diciendo, hermanos, muy interesante, ¿no? El tema. Y me vino a la mente las noticias que subió Javi, ¿no? Que hablaba sobre las personas, ¿no? Como antes los adultos mayores tenían esa moral buena, ¿no? Y vemos cómo Satanás ha ido trabajando para irlo, pues, eliminando, ¿no? Poco a poquito nos va ido quitando esa humanidad en las personas, ¿no? Y aunque sabemos que va a haber gente no creyente, ¿no? Pues muchos van a ser salvos, ¿no? Y más probable es toda esa gente, ¿no? Que no tuvo la luz completa, pero que eran esas buenas personas, ¿no? En la ignorancia que tuvieron de Dios, ¿no? Es muy interesante cómo Satanás trabaja para que eso se vaya eliminando, ¿verdad? Así es, mi hermano. Edison, ¿volviste a levantar la mano? No, ok. Sí, vamos a la siguiente, mi hermano. Dice, las personas que dicen no creer en Dios tienen un vacío en su corazón, pero no lo reconocen. Aprendieron a creer en lo que sus ojos ven, en lo que puede palpar y en lo que es científicamente comprobable. Lo espiritual y lo invisible es como un cuento de hadas para ellos, una locura. La Biblia llama a estas personas necios. Dice, el necio es en su corazón, no hay Dios. Esto es el Salmo 14:1. Asimismo le llama hombre natural, aunque en algunas antiguas versiones bíblicas lo traduce como hombre animal, ya que no puede discernir lo espiritual. Y entonces dice, ¿cómo es esto posible? Porque hemos escuchado muchas veces, esa persona actúa como un animal, no teniendo moral, andando como sin Dios ni ley. Y es triste ver el reflejo de lo que hablábamos anoche con algunos de las adicciones a las cuales Satanás nos lleva, como acaba de decir el hermano Valente. Y esas adicciones hacen que los seres humanos se comporten como animales. Su parte racional se distorsiona, su parte racional no deja ver el daño que se hacen a sí mismo y que le hacen a los demás. Y a veces la comparación con los animalitos es más ofensiva para los animalitos que para que nosotros podamos corregir nuestro camino. Entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida? Porque yo creo que difícilmente nos escapamos nosotros de hacernos las preguntas cuando estamos pasando por ese valle de sombra y de muerte. ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios realmente?
porque la angustia, como yo mencionaba anteriormente, el dolor es un mal consejero y la angustia también. Y la angustia no solamente es en las cosas malas. A veces nos angustiamos porque creemos que no estamos avanzando y no estamos alcanzando el camino. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? ¿Alguien recuerda que dijo Pablo? Que no pretendía haberlo alcanzado todo, sino que ¿qué? ¿Alguien lo recuerda? Cuando hablaba de que estaba en el camino, que iba hacia la meta y no pretendía haberlo alcanzado todo, pero él proseguía hacia la meta. ¿Por qué menciono esto en este punto? Porque es bien importante que nosotros tengamos nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios y nuestros ojos estén puestos en Cristo. Porque si hemos de vivir esos momentos de angustia como nunca la ha habido en el mundo, tenemos que tener esa mirada bien fija y nuestra fe en Cristo. Porque si ahorita nos angustiamos con algunas cosas que podemos pensar que no son mayores y las hacemos mayores, yo no me quiero imaginar qué va a suceder cuando venga ese momento de angustia, como nunca ha existido en la palabra, en la tierra, y la palabra de Dios lo menciona. Continuemos, por favor. Adelante, Edison. Gracias, hermano. Lo que pasa es que me viene aquí también otra idea a la mente, y es que me recuerda a Nabucodonosor, justamente cuando el Señor le quitó la razón, que terminó comiendo con las bestias, ¿cierto? Terminó siendo como un animal. ¿Por qué? Porque la gloria que Dios le había dado, el poder sobre el imperio de Babilonia, se lo adjudicó a sí mismo. Este es el gran imperio Babilonia que yo me construí, ¿cierto? Y el Señor mostró su soberanía quitándole la razón. Justamente esto es uno de los versos donde, digamos, nos sustenta Dios el hecho de que una persona atea es una persona necia, porque esto es justamente lo que dicen los ateos: no hay Dios, ¿cierto? No existe Dios, yo no creo en Dios, entonces se aplica muy bien. Pero ¿qué pasa? Justamente ligando esto con lo que hablábamos antes respecto a los ateos, hay personas ateas que, digamos, tienen una sensibilidad moral, que tienen justamente una, digamos, una restricción en cuanto por ejemplo, infringir daño a alguien, o que por las circunstancias de su vida, digamos, son fieles o digamos, no son, a ver, digo, no son lascivos, sino que verdaderamente intentan tener una vida abstemia. Ahora pues la palabra recordándolo de la noticia que presentaba Javi, ¿cierto? Aún siendo así ateos. Entonces, más bien esto se trata, o sea, no meramente de la persona que rechaza a Dios, sino aquella que es militante en contra de Dios. Hay gente que es simplemente que no puede entender a ese Dios que le han enseñado. Y hay otras personas que, aunque lo entienden, lo que no quieren es estar subyugados a él. Lo que le hacen es la guerra. Es entre los ateos, digamos que existen esta diferenciación entre los unos y los otros. Porque al final, volviendo al tema que decía Nabucodonosor, pues el Señor le devolvió la razón cuando él reconoció que era Dios el que le había dado todo y volvió a restablecerlo en su poder. Justamente Nabucodonosor es un ejemplo de una persona, vamos, mundana, que termina reconociendo la grandeza de Dios y termina contándose como una de las personas posiblemente salvas. Y digo así para no, digamos, hacer yo juicio sobre esto, pero parece que es hora de ser una persona salva. Bueno, eso. Gracias, Edison. Anoche mencionábamos a Nabucodonosor, y esto Dios es lindo, o sea, Dios nos tiene conectados de diferentes maneras. Y solo quiero antes de darle la palabra a David, que recordemos que la ley de Dios está en cada corazón humano. Que la llevemos a la práctica como el Señor lo quiere es una cosa diferente, pero la ley de Dios está escrita en el corazón de cada humano. En muchas culturas, y digo en muchas porque algunos me dirán, no, yo conozco unos guerreros en el Amazonas que matan y se comen la cabeza o la reducen.
todo esto, pero en la mayoría de las culturas, el ejemplo que tú pones, matar es malo, robar es malo, y no tienen como tal esos 10 mandamientos, no tienen el texto, pero ellos saben que es malo. Sí, David. No, que son muchos conceptos importantes, sobre todo pues la línea que tocaba el hermano Valente, porque sobre ese hombre animal que se hablan en distintas versiones, pues mucho de ese concepto lo vamos a ver en nuestra sociedad y lo vemos a mayor, en que prácticamente el Espíritu Santo al retraerse de la tierra, pues sale como tal a flor ese instinto, y vemos quizás actos tan atroces que antes escandalizaban a 2, 3 generaciones atrás y que hoy simplemente se va normalizando, pero más que se normalice también ese estándar de maldad cada vez va en aumento. Uno ve las cosas que estamos viendo el día de hoy y faltan 7 años y vendrán cosas peores, pero uno siempre se pregunta, ¿y qué puede ser peor de lo que estamos viendo? Y va más que todo en cuanto también a esta versión que dice que ya no puede percibir lo espiritual. Bueno, hablamos de las personas que no quieren creer en Dios, pero también hay un factor importante de percibir lo espiritual y que va muy ligado a todas las artimañas del veneno que hablábamos ayer en el estudio, que va ligado también a por qué no aceptar estas verdades tan claras, por más que yo creo en Dios, por más que creo en la doctrina, pero estas verdades presentes no las termino como tal de aceptar. Son muchos factores importantes, como tiene que ver el tema de una alimentación, el tema de orgullo, el tema de investigar, el tema de la influencia del pastor, del líder. Entonces también el poderlo ligar en cuanto al concepto, porque no solo quedarnos hacia afuera. Hoy mucha gente adventista no acepta este mensaje. ¿Por qué no perciben que este mensaje viene por parte de Dios? Porque es parte como tal de ese proceso. Cuando hablamos del necio que dice que no hay Dios, hablamos del ateísmo, también es claro de que hoy es simplemente como una fachada, lo estamos viendo con Donald Trump. La gente dice, no, pues llegó y las iglesias, les tengo una imagen para compartir, iglesias protestantes orando por Donald Trump, muy contentos porque él está allí, pero es una fachada. Simplemente detrás de todo esto, lo que estamos viendo es ese irracional animal, simplemente es algo de que en su corazón hay una transformación. Por eso esa falsa moral que tanto se hablaba en la profecía, y que será como los días de Noé, Sodoma y Gomorra, porque simplemente por leyes y por apariencias, pero el mundo y el corazón siguen corrompidos, en el cual pues no está Dios presente. Sí, palabra clave, discernimiento. ¿Qué es lo que nosotros discernimos y a través de qué lo discernimos? Anoche hablábamos de la persona que hablaba acerca de su entendimiento a través de su propio espíritu, o sea, su justificación a través de sí mismo. Adelante, hermano Raúl. Sí, haciendo un paralelo con lo que decía el hermano Edison, decía que hay ateos militantes, o sea, ateos que sí se declaran contra Dios y otros que son neutros. Asimismo pasa en el cristianismo. Hay cristianos militantes y hay cristianos que son neutros, o sea, que no aplican lo que están aprendiendo o no aplicamos. Bueno, me cuento también. Exacto. Muchas veces la gente no quiere salir de ahí porque están en una zona de confort que lo que dicen, pues yo no quiero escuchar, yo no quiero discernir voluntariamente, porque no quieren salir de esa zona de confort. Piensan que pues todas las cosas, la libertad entre comillas o el libertinaje en el que andan les va a cambiar si aceptan o no el mensaje. Entonces por eso mucha gente se frena y dice yo no quiero escuchar, porque entonces ahí va a empezar a cambiar su vida. Pero lo que decía el hermano Sergio, y yo me he cansado de decirlo, cuando uno está en ese estado, si hiciera un balance ahora, yo por ejemplo un balance hace 8 años, no tenía nada que perder. Volvemos al mismo principio. Hoy me doy cuenta que no tenía nada que perder, que tenía todo por ganar, pero eso es lo que la gente en este momento pues no quiere salir de esa zona de confort, porque creen que van a peor, ¿cierto? Pero pues ahí esa es la lucha grande que tenemos de hacerlo salir de ahí. Gracias, mi hermano. Hermano Edison. Sí, gracias. Un par de ideas más que me vienen acá leyendo el comentario bíblico adventista sobre la palabra que se traduce necio, dice que es Nabal. Y es interesante porque dice una persona con deficiencia moral o intelectual, o ambas. Normalmente, o en la actualidad, podríamos solamente aplicarlo a una persona con deficiencia intelectual. Pero es interesante que el hebreo se aplica también a una deficiencia moral.
¿cierto? O sea, no meramente la persona que no capta conceptos, es esa a la que se le dice necio aquí, aunque puede ser, pero una persona que, digamos, no tenga una formación académica puede ser moralmente buena y mejor que una persona que tenga todos los títulos que se puedan obtener en el mundo, pues, y los reconocimientos del mundo. Entonces, también se marca ahí una diferencia y dice, en este pasaje Nabal parece referirse al que carece de sabiduría, porque la necedad es justamente falta de sabiduría, falta de reconocer a Dios. No conoce los valores morales ni tiene percepción espiritual. Un individuo materialista que juzga los valores según su dimensión y poder, justamente como lo que se describe de los tibios en la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y cree que, o sea, aplicándolo aquí a la riqueza material, cree que la riqueza material es una notificación de la bendición de Dios, pero no siempre tiene que ser así, porque si tú no aprovechas bien esa bendición, pues se puede convertir en maldición, ¿cierto? Y la otra cosa, que es interesante cuando dice, él dice el necio en su corazón, o sea, no es meramente que lo exprese, hay algunos que sí, pero hay algunos que hablan de Dios, ay, Dios te bendiga, ay, gracias a Dios, y bueno, tienen a Dios en la boca, pero lejos del corazón. En el corazón dicen, ah, Dios no me ve, puedo actuar, ¿cierto? Bajo mi propia norma y Dios no me ha de juzgar porque Dios no ve. Pero con la boca sí lo profesa y ay, que Dios me ayude y bendito sea Dios. Cosas semejantes, pero en realidad no lo aman ni creen en él. Eso, hermanos. Así es. David Steven, Hola hermano, buenas noches, ¿cómo está? buenas noches. Buenas noches. Hola, David, feliz. Sí, pues yo iba a decir algo similar a lo que Edison acaba de exponer. El ateo, pues, el ateo puede tener cierto carácter moral, pero no entiende que ese carácter moral viene de una ley universal o de unos principios universales que hacen parte de Dios. Eh, Porque, digamos, un ateo podría decir que matar es malo, pero ellos creen que es algo que se nos ocurrió a nosotros, o que nosotros por nuestro razonamiento eh, lo pensamos así. No entienden que es una ley universal, que es una ley del universo, pues que es Dios. Y, y ahí vienen cosas como que, hola, que así. No, que ahí vienen cosas como lo que vemos hoy día, que como todo es una arbitrariedad y todo es subjetivo y todo viene de nuestro pensamiento, entonces una persona puede ser un helicóptero, puede ser un hombre mayor, puede ser lo que quiera, puede ser una niña de 9 años, porque como se cree que lo moral es una construcción social y que no matar es un invento de nosotros y no de Dios, entonces ahí es donde hemos caído en una locura, en una confusión tremenda, donde según cada quien todo se vale. Y eso es muy peligroso porque incluso se contempla la idea del robo como un arte, o de un asesinato como un arte en el mundo, pues, digamos, de la literatura y del arte, porque todo se vuelve en una arbitrariedad. Gracias, David. Todo esto que estudiamos es para no solamente aprenderlo, sino ver cómo nos está afectando en el tiempo y qué es lo que viene detrás de todo esto. Tú mencionaste un punto bien importante con todo esto que está sucediendo y no es que no haya pasado antes, pero se están abriendo puertas para que pueda pasar. El inmigrante en la frontera se casa como un animal y con muchas veces las cosas que se hablan se le da una licencia a las personas que viven en esta frontera, a los locales, para cazar a seres humanos.
como si fueran animales. Esto es muy fuerte, pero es una realidad. Es muy triste hablar de las guerras que hay en este momento, lo que Netanyahu ha hecho con el pueblo palestino. Son cosas, no matarás, pero está en la Torá, porque es que ni siquiera es que esté fuera de la Torá y entonces ellos actúan como en el Antiguo Testamento se decía, no, los 10 mandamientos están allí, están en la Torá. Bueno, continuemos, Edison, por favor. Bueno, porque el ocuparse, de la hermana Elena G. White, ahí están las citas. Esta es la primera cita que está ahí, estamos en Romanos 8, 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo voy a repetir, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, mientras nosotros tenemos esa mentalidad de que la carne, de ocuparnos en la carne, nos estamos condenando. No es Dios el que nos condena, somos nosotros en nuestro actuar. Y por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque los deseos de la carne, cuando le damos la prioridad, pasan a ser mayores. No porque sea mayor, sino porque nosotros le damos esa posición. La mente natural tiende al placer y a la complacencia propia. El plan de Satanás es producir esto en abundancia. Trata de llenar las mentes de los hombres con deseos de diversiones mundanales para que no tengan tiempo de hacerse la pregunta: ¿cómo anda mi alma? El amor al placer es infeccioso. Entregada a él, la mente corre de un lado para el otro, siempre en busca de diversiones. La obediencia a la ley de Dios contrarresta esta inclinación y erige barreras contra la impiedad. Este libro, que es un libro corto que se llama En los lugares celestiales, de la hermana Elena G. White, y dice en la publicación del Review Herald del 28 de mayo, dice: la capacidad de gozar de las riquezas de la gloria será desarrollada en proporción al deseo que tengamos de esas riquezas. La capacidad de gozar de las riquezas de la gloria será desarrollada en la proporción al deseo que tengamos de esas riquezas. ¿Cómo podemos desarrollar una apreciación de Dios y de las cosas celestiales a menos que lo hagamos en esta vida? O sea, aquel que está esperando que nuestro Señor Jesucristo venga para desear vivir en el cielo, va a ser tarde. Si permitimos que las exigencias y cuidados del mundo absorban todo nuestro tiempo y nuestra atención, nuestras facultades espirituales se debilitan y mueren por falta de ejercicio. En una mente completamente entregada a las cosas terrenales, está cerrando todo acceso por el cual puede entrar luz del cielo. La gracia transformadora de Dios no se siente en la mente o en el carácter. O sea, en este tipo de personas no hay posibilidad de transformación alguna. Siguiente, Edison, por favor. Vamos a pasar al hombre carnal. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos leído o lo que hemos estudiado anteriormente? ¿O algún otro comentario? Adelante, hermana Ruth. Hermana Ruth, ¿levantó la mano? Sí. No, solamente para decir que entonces el hombre natural es aquel que o nunca ha oído de Dios o ha oído de Dios y no ha querido escuchar acerca de él, ¿verdad? Es interesante y por eso a la conclusión del estudio
cada uno de nosotros va a tener que sacar su conclusión, porque cuando la fotografía del comienzo nos decía, no me importa, no es que no haya escuchado, sino que tajantemente rechaza y dice, no me importa, gracias, no me interesa. Ok, David Steven. Hola, no, yo solamente quería corregir que yo dije que no matar es una ley del universo y eso se escuchó como el universo, pues como ese discurso de la nueva hora. Pues yo quería decir que el universo está sujeto, el universo es la creación de Dios, está sujeto a lo que Dios hizo con él, no que sea una ley dada por el universo. Gracias David Steven, pero ok, yo pienso que nosotros lo entendimos, pero para aquellos que no lo entendieran, gracias por la aclaración. Adelante, hermano Edison. Gracias, hermano. Es interesante lo que nos dice aquí respecto al amor al placer, que lo describe como infeccioso. Pues también habíamos visto que justamente es, digamos, una de las características del pecado en sí, ¿cierto? Que digamos, se transmite nada más por el contacto con él, también por la naturaleza en que somos formados, que nos transformamos por las cosas que miramos, que escuchamos, con las cosas con las que mantenemos contacto. Entonces, por eso, el buscar alimentar el espíritu, tener, digamos, una disciplina espiritual, no formalista, sino verdaderamente sentida, justamente nos ayuda a combatir esto que es connatural del ser humano por causa del pecado que entró desde el Edén. Entonces todos nosotros estamos sujetos al pecado desde ese momento y tenemos estas tendencias. Ahora, el plan de salvación obviamente tiene un antídoto, tiene una forma en la cual podemos revertir este daño, frenarlo y ahora empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento, y es lo que hemos de buscar. Y hemos de buscarlo con presteza, porque muchas veces el espíritu de profecía relaciona la obra de Satanás con hacernos perder el tiempo, ¿cierto? O sea, a él le interesa que llegue el momento en que nuestro nombre pase por el juicio y nosotros no estemos preparados, ¿cierto? Y esa preparación justamente requiere de tiempo. Entonces, como una ecuación simple, si tú malgastas el tiempo no edificándote espiritualmente, entonces definitivamente vas a perder, digamos, esa batalla al final. Va a llegar el momento de la prueba final y no vas a poder superarla. Se emitirá ese juicio contra ti. Pues la idea es justamente ese llamado a que aprovechemos bien el tiempo, que verdaderamente apliquemos el tiempo a buscar las cosas celestiales y a generarnos tesoros celestiales, ¿cierto? Buscando justamente llevar gloria y honra para el nombre del Padre, sabiendo que el tiempo es corto y que Satanás está haciendo todo lo que está haciendo. Es como que la bola de nieve cada vez está más grande. Hemos visto las noticias de cómo ha empezado este año, nos ha compartido Cristian y lo que ha compartido el hermano Javier en esta semana. Vemos como cada vez como la bola es más grande y más imparable. Entonces, así mismo nosotros, digamos, hemos de hacer la misma labor, pero con respecto a la verdad. Esas verdades que ya tenemos atesoradas en el corazón y rodeándolas de muchas más verdades para que se haga una verdad robusta que pueda subsistir a la hora de la. Gracias. Yo creo que en esta disertación, Edison, hay un poco de la respuesta a la pregunta que hacía la hermana Ruth. Así como en el Apocalipsis podemos estar fríos, tibios o calientes, en algún proceso de nuestra vida podemos ser ese hombre natural, ese hombre carnal o ese hombre espiritual. Títulos de las últimas presentaciones de Javi, el ocaso del Papa Francisco. ¿Será que alguno de nosotros está en el ocaso de su vida? Y la pregunta ayer cuando yo leí el titular me la hacía y me hacía reflexionar, porque sería muy triste que dijéramos sí, solo basándonos en la edad. El cristiano no puede estar en un ocaso. El cristiano tiene que proseguir a la meta. No hay otro
otra opción si queremos tener estos tesoros que acabamos de leer aquí. Vamos a la siguiente, por favor. Espera, hermano, un pequeño comentario con eso último Sí. que dice. Sí, nosotros estamos como cristianos para llegar a alumbrar hasta que sea tan luminoso como el sol al mediodía, reflejando los rayos del sol del Padre y ya sea vivos o muertos, que podamos en el 2031 dar gloria y honra a su nombre tirando las coronas a sus pies. Entonces, igual siempre tenemos todos, digamos, desde que nacimos empezó el fin del mundo para cada uno porque todos tenemos una fecha de caducidad, ¿cierto? Pero nosotros tenemos hoy en día la ventaja de que estamos viendo la salvación de Dios de cerca, ¿cierto? Tenemos la mejor perspectiva que tuvieron nunca los cristianos respecto a la salvación, cosa que ellos anhelaron ver, nosotros estamos viendo. Eso ahora nosotros hemos de valorar eso que estamos viendo, ¿cierto? Y tomar eso como una provisión de fuerza y fe que Dios nos está dando, justamente para afrontar este tiempo, podamos alumbrar con la luz que Él nos transmite desde su trono de gracia. Eso, hermano. Amén. Amén. Aquellos que quisieron recibir esa bendición, no la recibieron. Y hoy quienes estamos recibiendo la bendición, no la queremos aceptar muchas veces. Adelante, dice, con la siguiente. El hombre carnal es la persona que vive en dos mundos, al mismo tiempo, según su conveniencia. Da rienda suelta a sus deseos carnales, generalmente en secreto. Es un cristiano, pero también es mundano. Al permitir que estas tendencias pecaminosas dominen aún en sus vidas, apagan el Espíritu Santo dentro de ellas, dando un pésimo testimonio del Santo Evangelio y de Cristo, por lo cual darán cuentas a Dios de sus actos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de sus ilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:17 y 19. Para reflexionar y reflexionar grandemente. Sí. Les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hay que orar mucho y hay que pedirle mucho al Señor por esas cadenas que todavía nos atan de alguna manera, que nos tienen vencidos, que puedan ser rotas, y hay que pedirlo. Esas raíces, esas cosas que todavía, y lo mencionaba Javi en uno de sus estudios, hay que arrancarlas. Solos no podemos. Hay que pedir la dirección de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo para confesar y que puedan ser arrancadas de cada uno de nosotros. ¿Seguimos? Adelante, Diso. Gracias, hermano. Es interesante porque, o sea, claramente eso lo está aplicando a personas cristianas, ¿cierto? Que viven en los dos mundos, que justamente la definición de un tibio, ¿cierto? Pero en la parte final la leo y inmediatamente, bueno, obviamente también está el tema muy fresco, pero inmediatamente lo que pasó por la mente fue Donald Trump, ¿cierto? Porque justamente está allí en la tierra llamada de la libertad y el eslogan ha sido hacer nuevamente América grande, que implica también supuestamente esa libertad que siempre ha caracterizado, digamos, a Estados Unidos. Pero justamente ni él es libre, ¿cierto? Ni lo que ellos pretenden hacer es que realmente el hombre sea libre, sino que sea libertino. En realidad esto es un concepto muy interesante porque, aquí un pequeño paréntesis, a Nimrod se le conoce o se le describe en el libro de las dos Babilonias como el emancipador de Dios. Y se cuenta cómo se ganó ese título porque logró, digamos, quitar el temor de Dios sobre los hombres.
y lo describen por medio de una parábola en la cual dicen que los hombres estaban arrastrados, arrastrándose bajo las leyes de Dios, y que Nimrod empezó a separar el cielo tanto de la tierra para que no se sintieran oprimidos por sus leyes. Por eso le conocieron como el emancipador de Dios, que supuestamente les había dado la libertad. Pero libertad con respecto a qué? Con respecto a la ley de Dios, libertad con respecto a Dios, lo cual los llevó a ellos justamente a que la tendencia natural del hombre, que es pecaminosa, animal, carnal, siempre tendiente a destruirse y a la autodestrucción, pues llevó su fruto, autodestrucción de los hombres que le siguieron, y luego el juicio de Dios con respecto a Babel, que es uno de los más grandes que conocemos respecto a Nimrod, lo que se hizo de la obra de Nimrod. No sé si me hago entender. Ellos están ofreciendo una libertad, pero en realidad es una libertad fuera de las leyes de Dios, hacer lo que al hombre le nazca de bien, y esa libertad lo que implica es ser esclavo del pecado, porque solamente la libertad que da Cristo es verdadera, ¿cierto? Conocer la verdad y hacer verdaderamente libres, o sea, conocerlo a Él y emanciparnos del pecado, mas no de Dios, que es lo que pretende hacer el hombre. Pero eso. Sí, así es. La luz del día es vida para muchos de los insectos. La luz o la flama de la noche atrae a algunos insectos que son atraídos por la brillantez de la vela y son destruidos. Dos tipos de luces, dos finales diferentes. Continuemos. El hombre carnal quiere agradar a Dios en las pobres fuerzas de su carne. El hombre carnal quiere agradar a Dios en las pobres fuerzas de su carne, pero no ha aprendido todavía a andar en el Espíritu. La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en 1 Corintios 3:1, cuando Pablo habla a los cristianos de Corintio. Pablo les dijo: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eres como un niño en el Espíritu. Has nacido de Dios, pero vives fuera del reino de Dios. No creces espiritualmente, no maduras. Deberías haber ya pasado por esta etapa de tu vida espiritual. Eres como un niño de 6 años que todavía no puede escribir ni leer. Cuando naces eres carnal, y cuando naces de nuevo en el Espíritu, esta carnalidad persiste y tienes que luchar contra ella. Tu carnalidad no desaparece por tu conversión, sino por la obra de santificación, es decir, por tu comunión íntima con Dios a través de Cristo. Si no creces espiritualmente, seguirás practicando las obras de la carne. Esto está en Gálatas 19:21, y me gustaría, si alguien quiere buscarlo, Gálatas 5, 19-21, para que lo podamos leer. Ese punto es importante, sobre todo en el tema del bautismo. Concepto de que pues con el bautismo somos una nueva persona y ya como tal el pecado no se hace presente. O muchas veces con el concepto de salvo siempre salvo. Y es una lucha, como dice ahí, esta carnalidad persiste y tienes que luchar contra ella. Viene más dura la prueba, más los ataques, y esa experiencia de los que nos hemos bautizado últimamente. Podemos dar quizás fe de lo que es esta frase, porque realmente es así. Es ese caminar con Dios día a día, pero la lucha y los ataques, en mi punto de vista, es mucho más fuerte, es mucho más constante y es un no parar. Muchas veces está el tema de que vas luchando día tras día, pero en el momento que tratas como que esa relación con Dios que va día a día, por algún momento menguas, te das cuenta que esa prueba que querías superar sigue ahí presente. O sea, eso nos enseña realmente lo que es el persistir en cuanto al caminar con Dios, pero esa frase marca exactamente lo que es este hecho. Esto que acabas de decir es muy fuerte, porque el bautismo en muchos denominaciones se ha desdibujado
y uno se siente triste porque es que se volvió un medio para llenar las iglesias. Simplemente quien quiere bautizarse, levantan una camiseta, se bautizan y son personas que no permanecen porque no hay fundamentación, no fueron fundamentados en la roca. ¿Alguien tiene ya Gálatas 5:19 antes de darle la palabra a Edinson? Sí, señor. A ver, adelante. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien, fuerte. ¿Alguno de nosotros puede decir que se ha escapado a alguna, al menos a alguna de ese listado? Bien fuerte, ¿no? Adelante, hermano Edinson. Fuerte para temer, ¿cierto? Porque fácilmente lo aplicamos varias de esas, pero muy de acuerdo con lo que nos decía el hermano Cristian con respecto a la lucha, ¿cierto? Porque uno puede pecar justamente de presuntuoso al creer, ya llegué, ahora sí, ya puedo vivir realmente para Cristo, pero justamente tienes que seguir esforzándote porque es una lucha continua y es un camino de subida. Vamos para un monte, ¿cierto? Vamos para el cielo y hay que seguir subiendo y a veces parece que las fuerzas no alcanzan, pero para eso está la promesa de Dios, para saber que Él proveerá nuevamente de fuerza con tal de que nosotros confiemos en Él y sigamos adelante. Pero es interesante, yo lo que quería era leer los versículos, pero bueno, es interesante también lo que dice. La carnalidad no desaparece por la conversión, sino por medio de la obra de la santificación. ¿Y qué es la obra de la santificación? La justificación por la fe. Porque recordemos que la justificación por la fe tiene dos fases, la justificación imputada y la impartida, ¿cierto? Y una vez más, la imputada es cuando se le declara justo a alguien que no lo es, por los méritos de Cristo o por la absolución, pues. Pero la imputada es cuando se hace justo al creyente. Y hacerlo justo es la santificación, ¿cierto? Entonces, esas dos partes de lo que es la justificación por la fe es lo que debe de sustentar el camino del cristiano, que justamente llegan estas pruebas y entonces empiezas a descorazonarte. No, ya Dios no me va a aceptar, ya no, ni pa' qué oro, he defraudado a Dios. Y sí, claro que sí, pero justamente para esos sentimientos de debilidad es que está el Señor. La preocupación es cuando pecas y ya ni siquiera eso sientes, está tan adormecido tu corazón o tu discernimiento que no te das cuenta que actúas contra el mandamiento divino, ¿cierto? Pero mientras tú sientas que estás en enemistad con Dios justamente por ese pecado y recurras a Él para que te libere, para que te cambie, para que te transforme, Él te irá fortaleciendo poco a poco y justamente podrás alcanzar eso que le estás pidiendo porque fiel es para cumplir lo que ha prometido. Así que eso, pues el llamado a que nos sigamos esforzando sin importar, ¿cierto? Las sugestiones que nos haga el enemigo, que diga, no, este camino es muy difícil, por vuélvete atrás, que estás perdiendo mucho del mundo. Sigamos nosotros adelante, pero sigamos a la meta, como nos recordaba el hermano, lo decía Pablo, ¿cierto? No considerando que hemos alcanzado algo, sino queriendo siempre alcanzar una meta más elevada. Sabemos que el único modelo es Cristo y hemos de compararnos con Él para que así nuestra norma no la rebajemos nosotros mismos, ¿cierto? Y que no lleguemos nosotros a la estatura de ningún hombre porque se nos ha llamado a que seamos a la estatura de Cristo. Amén, amén. En este punto, un paréntesis, y no quiero que de pronto alguien deje el chat ahora y se vaya con lo último que diga, pero nosotros hemos recibido esa luz y hemos entendido que la palabra de Dios de principio a fin es un libro, un manual de redención y de salvación, pero para algunos es un manual de condenación.
¿Para quiénes es un manual de condenación? Para lo que estamos estudiando aquí, para aquel hombre que es un hombre carnal que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Muy bien. Adelante, Dinson. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto es Gálatas 6:8. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación de pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Cristo. Todas las propensiones animales deben ser sujetas a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Esto está en el Hogar Adventista y en reflejando a Jesús. ¿Algún comentario sobre este párrafo? Hay muchas cosas. Yo sé que posiblemente algunas no las digiramos totalmente, pero sí, adelante, Dito. Sí, hermano, definitivamente muchas cosas, sobre todo las preguntas que nos hace al centro. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero haremos muerte a la tentación de pecar. ¿Por qué interesante? Porque justamente la justificación por las obras de la que habla Babilonia tiene mucho de esto, de lacerarse el cuerpo, entrar arrodillado a las iglesias, de hacer largas peregrinaciones, largas procesiones, largos ayunos, largas oraciones. Y estas son justamente con las obras con las que se quieren justificar, obras que a Dios le parecen repugnantes. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras están manchadas de egoísmo. Por eso solamente en los méritos de Cristo, solamente poniéndolo a Él como garante, ¿cierto? No lo merezco, pero Él murió por mí, Padre. Y sabemos lo que el Padre hace. Mi sangre, ve lo que hace Jesús. Mi sangre le dice al Padre, ¿cierto? Yo he muerto por ellos, intercede por nosotros. Cuando el hombre intenta poner algo de lo suyo en cuanto a la salvación, la pierde. No sé si me explico. Cuando el hombre dice, Padre, yo he hecho esto, o yo dejé de hacer aquello otro, está hablando de una justificación propia que lo excluye justamente de la justificación de Cristo. Entonces es bien interesante que se diga tajantemente, no ganaremos esta batalla por medio de la inflicción del cuerpo, de lacerarnos a nosotros mismos o de grandes entregas corporales, sino la verdadera entrega del corazón, ¿cierto? De la voluntad, el deseo, es lo que se nos pide. Amén. La siguiente. Bueno, vamos a entrar ahora en el hombre espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 1 Corintios 2:15. A diferencia del hombre carnal, no tratas de agradar a Dios, sino que más bien te dejas guiar por el Espíritu. Aprendes a andar en el Espíritu y no en tus fuerzas. Crucificas y mueres continuamente los deseos de la carne. Cuando niegas tus deseos carnales, llegas a la mente de Cristo. Las características que predominan en el hombre espiritual son el entendimiento, primero el entendimiento de los deseos de Cristo, segundo los frutos del Espíritu y tercero la dirección del Espíritu. La siguiente. Los deseos de Cristo. Mientras que el hombre carnal pone su enfoque en su conversión, tú sientes consumido, atraído por Cristo mismo. Has sido transformado y piensas como Cristo piensa.
Actúas y reaccionas de una forma agradable al Señor. Todo lo que haces es precedido por los deseos de agradar al Señor. Dice la palabra de Dios, hacerlo todo como si fuera para Dios. Los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto está en Gálatas 5:22. Es importante que distingas entre los frutos del Espíritu y las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son para edificación de la iglesia, pero los frutos del Espíritu son el resultado de la morada del Espíritu dentro de ti. La dirección del Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Eres dirigido por el Espíritu, eres dirigido por el Espíritu. El aprender a seguir al Espíritu es un proceso también. Mientras aprendes a seguir a Jesús, aprendes también a sentir la dirección del Espíritu. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto está en Juan 10:27. Para seguir necesitas escuchar y no puedes escuchar si no has crucificado, muerto a tu vida carnal. Esto es una receta que te están diciendo, ¿quieres sanarte? Tienes que dejar de hacer esto para poder escuchar. Y a veces se nos dificulta, a todos de una manera se nos dificulta. Es que yo no escucho la voz de Dios. Yo no entiendo la palabra de Dios. Y lo vimos al comienzo, no la podemos entender porque no hay un discernimiento espiritual. Queremos entender la palabra de Dios con nuestra mente carnal, con nuestra mente mundanal. Y así nunca la vamos a entender. Adelante, Valente. Muy interesante lo que se está tocando aquí, ¿no? Como me pongo a pensar, yo en lo personal, en el mundo, ¿cuántas veces Dios no nos trató de hablarnos como, hey, para allá no es, ¿no? Y uno ignora esa voz, ¿no? Y ahorita, gracias a Dios que estamos aquí en esta verdad y ahora todo lo que pasa a nuestro alrededor lo nota uno diferente, ¿no? Ya mira ese llamado de Dios, pero a veces no se podemos bajar la guardia, ¿no? Y es cuando caemos, ¿no? Entonces, muy interesante todo lo que está diciendo aquí. Sobre todo, hermano Vicente, esa última frase, ahí está la fórmula de la solución. ¿Cómo hacer como tal para que, no sé, a nivel espiritual, ver ese crecimiento, en ese autoanálisis que cada uno se debe hacer a diario y esas luchas que cuestan, pero que a veces te superan? Para seguir necesitas escuchar y no puedes escuchar si no has crucificado, muerto a tu vida carnal. Queremos que Dios nos escuche, pero nuestro camino sigue exactamente igual, acariciando cosas que no hemos dejado, deseando cosas que no están en nuestra mente y por lo tanto pues no va a estar el resultado de esa influencia como queremos acá ser espirituales. Entonces la fórmula como tal está prácticamente en esos últimos 2 renglones. Así es. ¿Cuántas veces no oramos? Y el Señor nos contesta, pero no nos gusta la respuesta, porque nuestra mente carnal quiere que se haga conforme a nuestra voluntad y no a la de Dios. Adelante, Edison, por favor. El estricto acatamiento de los requerimientos de Dios es beneficioso para la salud de cuerpo y mente. A fin de alcanzar el más elevado nivel de realizaciones morales e intelectuales, es necesario procurar sabiduría y fortaleza de Dios y observar estrictamente en todos los hábitos de vida. En la experiencia de Daniel y sus compañeros... Papi, qué pena, temperancia, estricta temperancia. Oh, perdón, estricta temperancia. Todos los hábitos de vida, y esa estricta temperancia es en todos los hábitos de la vida. En la experiencia de Daniel y sus compañeros tenemos un ejemplo del triunfo de los principios sobre las tentaciones a ceder al apetito.
Nos muestra que mediante principios religiosos los jóvenes pueden triunfar sobre las concupiscencias de la carne y mantenerse fieles a los requerimientos de Dios, aun cuando les cueste un gran sacrificio. Deberíamos considerar las palabras del apóstol, por medio de las cuales él exhorta a sus hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Esto es la verdadera santificación. No es meramente una teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que penetra en la vida diaria. Requiere que nuestros hábitos en materia de comida, bebida y vestido sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, que podamos presentar nuestros cuerpos al Señor, no una ofrenda corrompida por hábitos erróneos, sino un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Hago un paréntesis aquí. El hermano Edinson en varias ocasiones nos ha estado repitiendo lo que aquí hoy se está leyendo. Existe una estrecha afinidad entre la naturaleza física y la moral. Donde quiera que se encuentren los que están verdaderamente santificados, elevarán el nivel moral al mantener hábitos físicos correctos y, como Daniel, ofrecerán a los demás un ejemplo de temperancia y dominio propio. Todo apetito depravado llega a ser una concupiscencia combativa. Todo lo que está en conflicto con la ley natural crea una condición enferma del alma. Esto está en Reflejemos a Jesús. ¿Con cuánto cuidado los cristianos deberían regular sus hábitos a fin de poder preservar el pleno vigor de cada facultad para entregarlas al servicio de Dios? En el Review and Journal de 25 de enero de 1881. Esto fue escrito hace más de 100 años y está vigente hoy. Muy bien. Seguimos con la receta. Mirar lo que nosotros podemos hacer. Bueno, estamos viviendo entre los peligros de los últimos días y deberíamos cuidar toda avenida por la cual Satanás pueda acercarse con su tentación. Un mero asentimiento a la verdad nunca salvará un alma de la muerte. Debemos estar santificados por la verdad. Debemos vencer cada defecto del carácter o nos vencerá y será un poder para mal. Comenzad sin demora a desarraigar cada raíz perniciosa del jardín del corazón y mediante la gracia de Cristo no permitáis que allí florezcan plantas, excepto las que lleven fruto para vida eterna. Cultivad todo lo que en vuestro carácter esté en armonía con el de Cristo. Nuevamente, de Review Journal, esto es del 3 de junio de 1884, nuevamente son escritos de más de 100 años que siguen vigentes. La siguiente, Edinson, por favor. Bueno, aquí está la pregunta. ¿Somos fríos, tibios, calientes? Aquí la pregunta es la misma. ¿Qué tipo de hombre eres tú? ¿El carnal, el natural o el espiritual? ¿A qué te comprometes de hoy en adelante? Esto no es algo que los estemos dando aquí como un dogma o doctrina. Esto es un estudio para que cada cual, de acuerdo a lo que el Señor, como se pidió en la oración, ha revelado y a través del Espíritu Santo pueda ayudarnos a cambiar. Hay dos lobos luchando en el corazón del hombre. Uno es el espíritu y el otro la carne. ¿Quién vencerá? Aquel que esté más alimentado. ¿A cuál de los dos estamos alimentando más? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Hermana Ruth. Sí, no sé, me gustaría, si es posible,
Yo tengo aquí la parábola del sembrador. No sé si puedo leerla, como complementar un poco más acerca de todo lo que se ha hablado hoy. No sé si se puede. Sí, adelante. Aprobado. Esta es la parábola del sembrador que está en en Marcos 3, en Marcos 4:1, pero voy a leer a partir del versículo 2. Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esto representa al hombre natural. Otra parte cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Estas dos representan al carnal. Y dice el 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos, que oiga. A partir del versículo 10, él da una explicación acerca de lo que esta parábola significa. Pues les dejo allí para que ustedes sigan leyendo. Tengo una partecita en Palabras de Vida del Gran Maestro, el desarrollo de la vida. Dice, la parábola de la semilla revela que Dios obra en la naturaleza. La semilla tiene en sí un principio germinativo, un principio que Dios mismo ha implantado. Y sin embargo, si se abandonara la semilla a sí misma, no tendría poder para brotar. El hombre tiene una parte que realizar para promover el crecimiento del grano. Debe preparar y abonar el terreno y arrojar en él la simiente. Debe arar el campo, pero hay un punto más allá del cual nada puede hacer. No hay fuerza ni sabiduría humana que pueda hacer brotar de la semilla la planta viva. Después de emplear sus esfuerzos hasta el límite máximo, el hombre debe depender aún de aquel que ha unido la siembra a la cosecha con eslabones maravillosos de su propio poder omnipotente. Hay vida en la semilla, hay poder en el terreno, pero a menos que se ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no dará frutos. Deben caer las lluvias para dar humedad a los campos sedientos. El sol debe impartir calor. Debe comunicarse electricidad a la semilla enterrada. El Creador es el único que puede hacer surgir la vida que Él ha implantado. Cada semilla crece, cada planta se desarrolla por el poder de Dios. Amén. 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 Jesús siempre puso de ejemplo, no solamente en esta parábola, sino acerca de sembrar, la paciencia que tiene un sembrador cuando pone una semilla y el cuidado que tiene de ella hasta que tiene un primer retoño. Y ese retoño va creciendo y está pendiente defendiéndolo de todas las plagas. El Señor nos cuida. Cada estudio que aquí se presenta, y yo oro por eso, que lo podamos nosotros recibir como un estudio de edificación y no de condenación. Porque muchas veces, y eso era mucho lo que se hacía anteriormente y posiblemente se haga en algunos lugares hoy, se presentaban los estudios de forma condenativa, que nos sacaban de la iglesia, nos sacaban de ese amor de Cristo de forma errónea. Adelante, Dinson. Pero terminó la idea, hermano, que lo haya interrumpido.
No, solo quiero que hacer ese énfasis porque así ha sido hasta ahora y quiero que siga, o sea, es mi deseo, pero obviamente el primero es el deseo del Señor. Y sé que eso en mi corazón está y en el de cada uno de ustedes, de que todo lo que hablamos aquí, que sea y lo tomemos para edificación. Si alguno en algún momento un estudio lo abruma de tal manera que no se sienta digno, miremos al publicano y al fariseo. Nosotros debemos ser ese publicano, buscando de Dios, que Dios pueda ser propicio a cada uno de nosotros, no como tú lo mencionaste antes, de que porque hacemos algo o nos destacamos en algo, entonces tenemos derecho a algo. Nosotros realmente no tenemos derecho a nada. Esa gracia de Dios imputada en cada uno de nosotros, ese amor, esa muerte en la cruz, de que ni siquiera tampoco nosotros teníamos derecho, pero ese amor tan grande que tiene el Señor por cada uno de nosotros es lo que nos debe hacer reflexionar y mantener en ese camino. Adelante, Enzo. Bien, hermano, muchas gracias. No, que me da mucha alegría eso porque justamente lo que iba a comentar era aprovechando que nos lee la hermana Ruth, que también le agradezco por traernos esta parábola aquí. Les quería referenciar que le damos la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, el fariseo y el publicano, en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, y que de pronto aprovechemos a meditarla porque mañana vamos a hablar de ella, el estudio de la Odisea. Entonces eso, hermano. Gracias. Muy bien. ¿Sigamos entonces? Sí. Hay versículos que se vuelven, digamos, para muchos se vuelven rutinarios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se nos convierten en rezo. Pero tenemos ese tiempo para analizarlo cada día. ¿Cuántas veces comemos al día? Nosotros sacamos tiempo para tomar nuestros alimentos de manera adecuada, o simplemente comemos algo rápido porque hay que seguir trabajando, o simplemente comemos algo que no nos nutre porque hay que llenar el estómago. ¿Por qué estoy mencionando esto en este momento? Nosotros debemos nutrirnos espiritualmente. Nosotros debemos atesorar lo que el Señor tiene para nosotros. Y el versículo de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él sigue llamando todos los días. Cuando abrimos los ojos es porque Él ha tocado a nuestra puerta para que despertemos. Todo lo que hacemos durante el día no es porque yo tengo mucha fuerza en mi cuerpo, yo hago esto, hago aquello. No, es porque Él tocó nuestra puerta para abrir nuestros ojos a un nuevo día. Entonces, todos somos llamados, todos. No hay ninguno que se escape. Estamos escuchando ese llamado, estamos permitiendo que todos los días ese Espíritu Santo entre en nosotros. Salimos de casa, regresamos. Gracias. Muchos hoy ya no están. Esta noche muchos han pasado al descanso. Si fueron selladas sus vidas o no, nosotros no lo sabemos. Pero en un mundo tan desordenado como el de hoy, cualquier cosa puede pasar. ¿Te hallas listo? ¿Te hallas listo para esa venida de nuestro Señor Jesucristo? Continuamos, Edinson. Aquí estamos terminando ya. Ese día anhelado y esperado por muchos, pero ese día también hay muchos que no quieren que llegue. Hay muchos que quieren que los planes a 10, 15, 20 años, todavía tener ese tiempo para concretarlos y llevarlos a cabo. Hace 50 años.
aquí estamos terminando. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra No. pregunta. Adelante, hermano. Bueno, no. Yo tenía conversaciones con un amigo de otra denominación y bueno, yo creo mucho en el amor de Cristo ahora y porque pues para leerlo lo he sentido en mi vida porque me ha permitido empezar a caminar, ¿cierto? Y lo que yo le decía a él era que en las denominaciones o en otras iglesias nos vendían solamente el amor, pero que no nos habían enseñado la redención, el poder de la redención desde Adán, que anoche lo veíamos con la hermana Ana, desde Adán hasta que nuestro Señor Cristo fue crucificado. Entonces hasta ahí vemos ese amor tan grande, ¿cierto? Pero lo que no entendemos y a algunos nos pasa y es que en el mundo o nuestro alrededor, nuestros familiares no entienden qué es obediencia. Si el ser humano entendiera qué es la obediencia, pues entenderíamos muy bien, fuera del amor de Cristo, también lo que Él tiene para nosotros, ¿cierto? Pero cuando somos hijos desobedientes, renunciamos a todo eso que Él tiene para con nosotros, y es cuando Él nos habla de esa vida eterna. Entonces, creen que cuando le hablamos a alguien de la vida eterna es como hablarle de una fábula. Entonces, ver de pronto este pasaje, no participé mucho porque está muy pendiente de lo que quizás es en mi vida, esta enseñanza, pues yo la llevo a esa parte donde todos pasamos por ese hombre, ¿cierto? Hasta que encontramos realmente esa aceptación de Cristo en nuestra vida como edificador y como dador de vida eterna. Entonces es algo que para mí el día de hoy pues me voy tranquilo y pues fuera la enseñanza de Dios a través del hermano Edison, pues he empezado pues como a querer salir de esa zona del tibio y querer darlo todo porque pues o es todo o es nada. Entonces les agradezco de verdad, que Dios los bendiga por esta enseñanza y que ojalá podamos todos seguir caminando fuertemente, ¿no? Sí, David. Hermano, agradecerle por el estudio. La verdad que esos estudios muchas veces hacen mucha falta. Quizás muchas veces profundizamos en conceptos nuevos y muchas veces nos dejamos llevar por eso, porque quizás este tipo de pasajes lo hemos leído y prédicas sobre esto, iglesias dan sermones, pero con conceptos tan básicos, tan sencillos en cómo se muestran, muchas veces hay una gran riqueza que pasamos por alto, así sea por lo superficial y que no aplicamos. Y esa diferencia de una cosa con la otra, porque la clave de esto es aquí no tirarle sátiras ni piedras a nadie, sino que simplemente cada uno se va en un espejo, cada uno se ve en la situación que se encuentre, porque cada uno le dará cuentas a Dios. Entonces las citas son muy puntuales, muy concretas y le agradezco mucho por el estudio, por el apoyo, que sé que siempre está muy presto en cuanto a su conocimiento y su experiencia, mi hermano. Es muy claro el estudio, muchas gracias por él. Y le pediría el favor si nos comparte las diapositivas por el grupo para ir tomando ciertos pantallazos, porque las citas están muy acertadas. Claro que sí, claro que sí. Esto, de hecho, todos sabemos, esto no tiene copyright, o sea, derechos de autor. El autor es Dios, que está llamando a su iglesia, está tocando la puerta, así como muestra la imagen. Y la honra y la gloria siempre para Dios. Amén. Siempre para Dios. Tenemos que tener bien en nuestro corazón ese anhelo de esa venida. Y cada día que pasa, nos vamos acercando más a ese año. Ya para terminar, Edinson, ya lo que sigue, pues obviamente es el llamado de siempre de Maranata 2031, Cristo viene. Recordemos que eso es lo que dice Maranata, Cristo viene. No lo tengo, Edison, y no sé si te tomaría tiempo de buscar el corito o el himno Unidos en Verdad, para que lo escuchemos antes de orar. Porque tenemos que estar unidos en espíritu y en verdad. Es una bendición, yo le sigo agradeciendo al Señor. Gracia. A veces nosotros nos cuesta trabajo entender esa palabra, pero el Señor pone gracia en cada uno de nosotros. Si nosotros pudiéramos tratar de explicar el amor de Dios y el amor que hay en este grupo,
creo que nos haríamos bolas, como dicen en México, ¿no, hermano? Bueno, no sé, en México creo que es una mala palabra, pero nos haríamos bolas porque no tendríamos cómo, no tendríamos cómo explicarla, ¿sí? Pero la verdad es que dicen los puertorriqueños, se les quiere de gratis, pero no es de gratis. Esa gracia tuvo un precio muy alto. Entonces no la volvamos gracia barata, que cada uno de nosotros la pueda mantener en el corazón. Vamos a escuchar el himno, vamos a cantarlo. Hermano, Sí, antes del himno, dos cositas más. En base a lo que estás diciendo, si alguno de los hermanos que están ahí conectados o los de acá, algún día nos quieren presentar una parábola, un estudio base bíblico, bienvenido. Esto es espacio para aprender. Recordemos que es parte de la escuela para evangelizar. Entonces sabemos que hay personas, creo Valente ha mostrado ciertos estudios, creo que en el grupo de jóvenes, en el momento que el hermano quiera presentar algo por acá, bienvenido. Igual el resto, pues que tenemos más cercanía por acá también a la orden. Si Dios quiere, mañana el estudio sería a las 4 de la tarde porque los hermanos de Valencia nos van a acompañar. Entonces, para que lo tengamos presente. perfecto. Oh, genial, qué buenas noticias. Yo también quería unas pequeñas palabras antes de eso para el hermano Sergio que dice pues humildemente que quiere salir de ese estado de tibieza, pero justamente usted, mi hermano, y la hermana Lina, digamos en este momento, están justamente en ese primer amor, así que yo creo que lo menos que están son tibios. El hecho es que puedan seguir creciendo, edificándose y humildemente aprendiendo todos unos de otros, nosotros de sus experiencias, ustedes del poco conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros, pero todos con el mismo objetivo de servirle y de llevar gloria y honra a su nombre y de trabajar para Él. Así que eso, mi hermano. Amén. Amén. Pues ustedes, Amén. muchas gracias Amén. por sus participaciones que siempre son de fortaleza para los que estamos en la misma lucha. Así que muchas gracias y sigamos adelante todos unidos en verdad. Por nuestro Señor. Profundo de mi corazón y de mi espíritu, Padre Celestial, reunido aquí con mis hermanos, quiero adorarte, glorificarte, darte gracias por tu presencia, porque tu luz es nuestra luz en este caminar, que nunca falte en ella para caminar fuertemente, para conocer tu amor, tu gracia. Sigan dando fortaleza, Padre Celestial, a través de tu Santo Espíritu, que nos permita seguir entendiendo, comprendiendo y llevando el mensaje para aquellas personitas que quieren, cuando tú toques a la puerta, permitas que ellas abran para que entres con ese amor que tanto anhelamos, que nos permita entender el mensaje para llegar a esa vida eterna que nos promete, Señor. Te doy infinitas gracias por este santo sábado que arrancó a las 6 de la tarde y que nos va a permitir entender y descansar, pero para adorarte y para glorificarte. Todo esto lo pedimos en nuestro nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.